tardes para todas y para todos. Arrancamos un nuevo encuentro de este ciclo de charlas debate, el oficio de escribir. Hoy nos convoca el tópico ¿Cómo se promociona un libro?, con dos especialistas como son Mariana Hunt y Sebastián Lidhover. Empiezo a leer una breve reseña biográfica de cada uno de los invitados. En este caso arranco por Mariana Hunt, licenciada en Ciencias de la Comunicación, es socia de la agencia Hunt Menas, que trabaja la comunicación, prensa y contenidos de entidades y empresas relacionadas con temas culturales, de ciencia, salud, educación y género. Ha integrado equipos de prensa en ministerios nacionales, especialmente en comunicación de temas económicos, industriales y pymes. Sebastián Lidhover trabajó como librero 10 años, después se cruzó al otro lado del mostrador y durante otros 10 años siguió hablando de libros, pero en una distribuidora editorial, visitando las librerías primero y más tarde haciéndose cargo de la prensa. Desde octubre de 2019 llevó adelante el Club de Lectura Carbono, un club de lectura que funciona con la dinámica de un newsletter. Desde febrero de 2020 está a cargo de la coordinación y prensa de la editorial Anagrama. En mayo de este año se sumó al equipo de Latinoamérica de Bookmate, una app de suscripción de lectura, y bueno, según él, textuales palabras, nunca no estoy escribiendo un newsletter, dice Sebastián. Bueno, arrancamos con el tópico, ¿cómo se promociona un libro? Debe ser esa la primera pregunta que surge cuando uno termina un libro o está próximo a terminarlo y quiere publicarlo y después quiere saber qué hace una vez que lo tiene escrito, lo tiene editado y lo quiere sacar a la venta y bueno, y quiere que además se conozca. ¿Qué estrategias se piensan para eso? ¿Qué estrategia piensan las personas especializadas, los que habitualmente trazan estrategias, analizan las herramientas más convenientes? Bueno, ¿qué estrategias implementan ustedes y cómo definen una buena campaña de difusión y promoción de lo que podría ser dedicada y destinada a un libro? Te doy formalmente la bienvenida a Mariana Hunt y ya te lanzo esta pregunta para que vos la contestes o digas lo que te parezca. Hola a todos, a todas, ¿cómo andan? Espero que me escuchen bien ahí. Bueno, yo creo que una buena campaña es siempre aquella que se piensa, digamos, que uno se sienta y puede pensar y tener una estrategia y pensar hacia dónde va, y no creer que todos los libros tienen que estar en los mismos lugares y ocupar esos espacios, a veces más grandes, a veces más chicos, como que, no sé, puede haber, me imagino, como una ansiedad o una cosa de no, hay que salir en tal lado, y muchas veces es pensar, bueno, este libro, ¿para quién es? ¿Quiénes son sus posibles lectores? ¿Quiénes son esos públicos? ¿O por dónde puedes empezar a que esto circule, digamos? Y desde ese lugar, entonces, es ir pensando distintos espacios, que puede ser algunos más grandes, digo, en general cuando hablo de más grandes, pienso como en los medios tradicionales y los espacios culturales y de libros, pero también hay un montón de espacios en radios en los que también hablan de libros, no solo todo el programa cultural, sino programas donde tienen columnistas culturales que pueden comentarlos. Pienso en un montón de revistas, newsletters y medios culturales que también tienen un espacio para libros. Entonces ahí, bueno, esa estrategia hay que pensarla en función de los públicos a los que pueden llegar, porque si no, parece como que la prensa es, les fue muy bien porque estuvo esta nota, que también está bien, pero digo, muchas veces es más amplio eso, y también hay que pensar, bueno, este es un público para público joven, es un libro para público joven, para gente más grande que escucha determinados programas, para gente que sigue a estas personas que recomiendan en las redes. Me parece que va un poco por ahí, lo tiro así como algo más amplio, como para empezar a charlar. No Está muy sé, bien, está muy bien, Mariana. ¿qué dice Sebastián? Vamos a ver qué dice Sebastián. ¿Cuál es tu experiencia, Sebastián? Bueno, hoy estás en Anagrama, una editorial de las principales, si no la principal hoy
que se conoce y que se lee, y bueno, en el mercado editorial argentino, ¿cuáles son tus estrategias en líneas generales cuando te llega una obra y tenés que salir a difundir y promocionarla? Sí, creo que es como lo que decía Mariana y que, o sea, a ver, el objetivo principal es que el libro esté dentro de la cabeza de las personas. O sea, no sé si que salgan noticias, que salgan, o sea, en vez de plantearse que salgan reseñas, que salga esto, que salga lo otro, lo que uno quiere lograr como comunicador de libros es que el libro, y lo que deberían esperar como autores o como editores es que el libro esté dentro de la cabeza de las personas. Porque ningún libro jamás en la historia de la humanidad se vendió en una librería si alguien no tenía algo dentro de su cabeza que le apuntaba hacia ese libro. Puede ser el título, puede ser la tapa, puede ser un interés, puede ser que le importe el tema, puede ser cualquier cosa, pero de alguna forma tenía que estar dentro de la cabeza de esa persona, de ese lector, de esa lectora que entró a una librería a buscarlo. Entonces después es eso que dice Mariana, es pensar con cada libro cuáles son las mejores estrategias para que ese libro llegue a la cabeza de la gente. El autor convoca, el autor es entrevistable, el autor no es entrevistable para nada, el autor es polémico, la autora es polémica, o sea, hay como un montón de cosas que uno dice, bueno, entonces vamos por este lado, ¿quién es mejor que hable de este libro para que llegue más? Por supuesto que hay que intentar todo, digamos, eh, o sea, yo siempre digo algo que es que la única certeza que se tiene en el mundo del libro la única certeza que vas a lograr es que no hiciste todo lo que podías hacer. Es la única. Después no existe una fórmula para saber si haciendo estas 10 cosas el libro va a funcionar. No. La única certeza que vas a lograr es yo hice esto, lo comuniqué a todos lados, la tapa estaba bien, la contratapa estaba bien, los libreros sabían que llegó a tiempo, todo, digamos, tenés como 50, 60, 70 checklist que podés hacer. Si tildaste todo, si hiciste todo y el libro no funcionó, bueno, qué sé yo, es el destino, no era el momento. Pero es la única certeza que se puede lograr. ¿Solés leer, Sebastián, los libros que vas a promocionar? ¿Es un buen recurso? ¿Sirve eso? Sí, o sea, a ver, ahí depende siempre de la cantidad de trabajo que tengas, del tipo de libro que es. O sea, yo tengo la suerte de trabajar, de haber trabajado en editoriales y con editoriales que en general yo soy lector de esas editoriales, entonces es como que se me mezcla la lectura de placer con la lectura de trabajo, pero sí necesitas, si no tenés el tiempo para leer el libro, necesitas que alguien te cuente el libro, que el editor te cuente algo del libro, necesitas saber algo del libro, porque si no se dificulta un poco comunicarlo. También deberíamos como diferenciar lo que es la prensa de lo que es la promoción en librerías, de lo que son los distintos canales, porque entonces para cierto tipo de conversaciones es fundamental haberlo leído, para otro tipo de comunicaciones, con que sepas más o menos en qué línea va el libro es suficiente, digamos. ¿Dónde está esa diferenciación, esa frontera entre la promoción para prensa o para la librería? Que, por ejemplo, para prensa quizás el contacto uno a uno con las personas es un poco más difícil, aunque podés tener llamadas, conversaciones, en algún mundo prepandémico visitar redacciones, ahora ya todo es virtual o toda la gente trabaja de su casa y no vas a ir entrando a la casa de los periodistas, pero entonces no había tantas instancias de charlar del libro de lector a lector, sino que era más de, bueno, este libro va a estar, le resumís un poco de qué va el libro, cuál es la línea, qué es, y el periodista podía con eso tener las herramientas para saber si le sirve para hacer una nota o no. Independientemente, después cada prensero le puede dar una impronta distinta a la comunicación. En cambio, para hablar en librerías y transmitir el entusiasmo del libro a libreras o libreros, sirve mucho más haberlo leído, o por lo menos haber leído una parte del libro como para poder hablar de lector a lector, de lector a lectora, y no en idioma gacetilla. El idioma gacetilla en promoción de libros en una librería no funciona. Mariana, ¿solés entrevistarte previamente con el autor, la autora, charlar con la editorial, tratar de juntarte con todo ese material antes de pensar y de diagramar una estrategia de promoción? Sí, bueno, en general el libro te llega primero por el editor, que con todo su entusiasmo, digamos, y con todo esto de por qué lo editó, viene a contarte lo bueno que le parece ese libro, sobre todo porque en las editoriales
bueno, suponete que depende la editorial, ¿no? Si tiene una novedad por semana, o por mes, o por semestre, o tiene 3, o tiene lo que sea, pero bueno, siempre se va a destacar como algo desde la prensa. Y desde ese lugar, bueno, por supuesto es un libro que el editor viene con todo su entusiasmo y ganas, pero también tratamos de hablar con el autor, con la autora, con alguien que ya lo haya leído, en general para presentaciones, o los autores tienen a alguien también que lo leyó y lo comenta, muchas veces, no sé, hasta ponen en la propia página, por ejemplo, de la editorial, ¿no? El comentario de otro autor que lo leyó, entonces eso ya te va dando como una idea. Y después, bueno, en la medida que podés, como dice Sebastián, lo lees, por supuesto, porque también trabajamos con libros que nos interesan y que nos gustan, y si en ese momento a la salida no puedes leerlo completo, bueno, lo lees un poco, lo lees así como en diagonal, pero sabés como no sé, ¿no? El tono de qué va, qué es lo que transmite el libro, y a mí me parece, por ahí entiendo esto perfecto que dice Sebastián, por supuesto que no es lo mismo cuando vas a hablar con gente de librerías, o más que cuando le mandas a periodistas, pero por ahí para personas que nos están escuchando y que les interesan del sector, a mí me parece bueno tomarse el tiempo de hacer una linda no es la palabra, pero como una gacetilla que al otro le suene interesante. Una gacetilla, un mini resumen, no tienen, no sé, 4 párrafos, suficiente, pero a mí me parece que ese trabajo hace que el otro también se entusiasme por el libro. Muchas veces me da la sensación que la gente va a querer vender un libro que, bueno, que no me estás terminando de explicar, ¿no? De qué se trata. Entonces, no, este libro es bárbaro, es una historia buenísima, bueno, pero no me estás diciendo nada. Entonces, ¿qué me puedes transmitir de esa historia, del modo en que está contada, justamente de lo que transmite, para que la otra persona, en este caso los periodistas, pero también podrían ser lectores, o la persona que hace redes y que recomienda en redes, ¿no? Que diga, bueno, me entusiasmo y quiero leer este libro. Para poder transmitir esa idea, y como dice Sebastián, que esa idea esté en la cabeza de alguien que quiera leer el libro. Pero tenés que encontrar como esas palabras, porque si no, no alcanza con el entusiasmo. No sé cómo decirlo, a veces hay que darse ese espacio para poder transmitir, bueno, por qué ese libro es particular y por qué está bueno leerlo. Trabajás, me imagino los dos deben trabajar redes sociales, y te pregunto de nuevo, Mariana, me imagino que no debes trabajar de la misma manera, no sé, si querés promocionar un libro en Facebook, porque si bien puede cualquiera tener un Facebook, generalmente hay una franja etaria que usa más Facebook que otra red social como Instagram, ¿no? Que es otro público. ¿Tenés estrategias diferenciadas? ¿Trabajás redes con estrategias diferenciadas? Sí, nosotros trabajamos por ahí más que nada pasando el libro o haciendo que otras personas que comentan también mucho en las distintas redes sean difusores del libro, o puedan promocionar ese libro, o puedan, difundirlo porque les gustó, ¿no? Entonces, pero ahí otra vez te diría, es como sentarte a pensar qué haces para el público que tenés enfrente, en lugar de pensarlo desde tu lugar, desde tu eje, ¿no? A mí este libro me gusta, me parece bárbaro, bueno, todo el mundo lo tendría que leer, es como, ¿a quién tengo enfrente? Y qué le puedo decir a esa persona para que a esa persona le interesa, porque como vos decís, no es lo mismo en general, no sé, un público de Facebook, que puede ser un público más grande, un público de Instagram o un público de TikTok, no sé, por ejemplo. Sí. Sebastián, bueno, la mayoría de la gente que hoy nos está siguiendo, que está siguiendo la charla, escribe o le interesa o tiene ganas o ya escribió un libro. Si vos tuvieses, porque, bueno, en Anagrama los autores son autores consagrados, la mayoría, gente conocida, pero para aquel que arranca o tiene un libro y no tiene esas posibilidades de, bueno, llegar a las librerías con facilidad, llegar a los grandes medios, hacer campañas fuertes por redes sociales, ¿qué estrategias, 2 o 3 tips de los que se te ocurran,
les recomendarías a esa gente que, bueno, para difundir y para tratar de promocionar mejor su obra? Y no es porque defienda al gremio, pero la realidad es que si hacerse prensa de un libro es algo difícil porque como cualquier oficio requiere, digamos, que es contratar, o sea, es contratar un prensero o una prensera. ¿Pero por qué? Porque la prensa, sobre todo si estamos hablando de lo que es prensa, ¿no? Prensa entendido como la comunicación en muchos formatos y medios distintos, no solo gráfica, o sea, gráfica, radio, gente que hace redes, no hacer las redes sociales, sino que la gente que los influencers, los bookstagrammers, booktokers, todo el ecosistema que hay ahora de referentes del libro que funcionan en redes, para que le llegue el libro y para que lo comuniquen hay que tener, alguien se lo tiene que mandar. Entonces, pueden hacer el trabajo, digamos, por su cuenta, por supuesto, pero la prensa son dos cosas. Necesitas contactos y necesitas tener relaciones. Los contactos los puede tener, no son tan difíciles de conseguir, aunque requieren un montón de tiempo y esfuerzo y estar continuamente actualizarlos y demás. Pero las relaciones no se construyen de un día para el otro. Entonces, si vos en septiembre tenés un libro nuevo, quizás conseguiste una base de contactos y podés hacer, pero las relaciones para que la persona te escuche, para que tengas eso, no se consigue de un día para el otro. Entonces, lo ideal siempre es recurrir a alguien que trabaja, que labura de eso y que tiene no solo contactos interesantes, sino relaciones establecidas con esos contactos. Que eso no es heredable en un Excel o en una base que se consiga. Eso es un trabajo que se hace y que lleva tiempo. Si no, o sea, no es que digo que es necesario sí o sí que contraten un prensero o una prensera, pero les va a allanar mucho más el camino, digamos. Mariana, ¿es distinto, diferente, se piensa de otra manera promocionar una obra, un libro, que un evento literario, que la Feria de Editores, por ejemplo? Se piensa de una forma mucho más amplia los eventos. En general, si bien, como dijo Sebastián en un momento, uno tiene que apostar a todo, ¿no? Entonces, cuando se expresa un libro, bueno, es esos lugares en los que se habla de libros, pero también tratás de ir por otros lados, o de ampliar todo lo posible. Cuando hacemos prensa de eventos, es mucho más amplio el trabajo, porque no sé, se me viene ahora un ejemplo simple, digo, una radio de la mañana, un programa de la mañana que va de 10 a 12, en cualquier radio, bueno, no siempre como es un espacio que trata, por ejemplo, la actualidad y el día a día, no suelen tener espacios culturales o un columnista cultural especializado. Entonces ahí es muy difícil que, menos que sea un libro específico de la coyuntura, se pongan a hablar de un libro. En cambio, sí es posible salir con un evento, porque el evento es como parte de ese día a día, como si el evento es relativamente notorio, digamos, en todos esos espacios hay lugares que no suelen estar disponibles para los libros. Entonces digo, desde ese lugar, siempre que pensás un evento, lo pensás en un formato mucho más amplio, porque tenés todos los espacios dedicados a los libros, pero hay todo otro espacio de agendas, de esto que te digo, espacios en radios, hasta en televisión también, que bueno, te permiten salir de una forma mucho más transversal en los medios. Claro. Hablaste recién, Mariana, de armar una gacetilla, ¿no? Bueno, ¿cómo la pensás? Porque no, o sea, y está bien lo que dice Sebastián, lo que dijo recién, hay profesionales, ¿no? Hacer prensa no es hay que saber de qué se trata para hacer y que sirva y que funcione. ¿Cómo pensás esa gacetilla que generalmente acompaña al ejemplar, el libro que generalmente se otorga a la prensa? A mí me llega muchas veces el libro y la gacetilla, ¿no? Juntas, en el mismo paquete de madera. ¿Cómo se piensa esa gacetilla? Sí, y a veces en general también la mandás antes para justamente, ¿no?, generar ese interés en el periodista. Bueno, a mí por lo menos, capaz que Sebastián lo puede explicar mejor, no sé, me cuesta un poco explicar esto porque yo creo que hay que salir de un escalón básico en donde uno cuenta como digamos,
pasa de las sensaciones para que las sensaciones sean del otro, ¿no? En lugar de decir esto que te digo, es un libro genial, o es esta autora, que es una autora impresionante, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo Claro, creo que es impresionante? Entonces, contar desde la base de la historia, la base del autor o la autora, tratando de transmitir por qué eso que te estoy contando es distinto, por ejemplo, ¿no? Porque, digo, uno puede leer, hoy en día, digamos, todos tenemos 10.000 estímulos por día para nuestro tiempo. Entonces, bueno, pensando solo en los libros, digamos, ¿por qué debería leer este libro y no otros 10 que puedo leer? Entonces ahí es donde vos tenés que pensar, bueno, ¿por qué este libro y no otros 10? Pero entonces no es solo que a vos te pareció divino, sino ir por el lado de la historia. Bueno, esta es una historia, por ejemplo, no sé, muchas veces es una historia de principios del siglo XX, es una historia de mitad del siglo XX, una autora, no sé, nos pasó la otra vez, Criatura, una editorial uruguaya, retomó el libro La mujer desnuda de Armonía Somers, que fue un libro de 1950, realmente con una impronta feminista, con una cosa disruptiva que lo lees hoy y te marca algo. Entonces, bueno, tratás de transmitir esta idea, ¿no? Vas a leer una historia que fue escrita en 1950 acá en Uruguay, que la lees y te genera un movimiento, digamos, desde las mujeres, desde cómo se piensa una mujer de 30 años, lo que le pasa, cómo se puede liberar o ¿no? Cómo da un paso en Estoy poniendo este ejemplo porque si no me cuesta hablar en general. ¿y te pasó de Entonces ahí tener que... decís, bueno, esto tiene esta particularidad. Al lector, ¿le hace sentido esto? ¿Está bueno esto y no cualquier otro libro que pueda leer? Me parece que pasa un poco por ahí. Y te pregunto, Sebastián, y digo, el desafío también debe ser cómo promocionar un libro que a lo mejor no te genera estas sensaciones que daba recién el ejemplo Mariana, que a lo mejor incluso no te gusta, pero bueno, tenés la obligación de mostrar o hacerlo vendible, porque también, y escuchándola a Mariana y escuchándote a vos, Sebastián, hacen prensa difusión también pensada en la comercialización, ¿no? Tienen como esa doble tarea, que hacerse conocer, que sea visible, que se difunda, que se conozca, pero que también, a la par, esto genere que el libro después se termine vendiendo en las librerías, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que dijiste la palabra vender, porque el libro tiene una carga simbólica tan grande que ya, si yo le digo que el libro es una mercancía, me prende en fuego el Zoom. Pero de lo que se trata es de que se vendan libros, que se vendan. De hecho, yo cuando regalo libros, los regalos consciente de que el libro tiene un valor, y no es que regalo porque regalo en el sentido de dar libros de prensa, no es como, el libro tiene un valor y no es como bastardear ese valor porque, sí, tomá para todos lados. Pero con lo que decías de si un libro no te gusta, yo trabajé al principio como promotor de libros. Cuando antes toda esa función todavía no existía, no estaba tan instalada, un promotor de libros, si el corredor, que el corredor de las editoriales es el que ve las cosas más comerciales y más, más del día a día, de ventas y demás, y yo qué sé. Pero el promotor es una persona que flota y entra en las librerías, que no toca plata, que es más, evita los males mundanos del mundo y habla de lector a lectora o de lector a lector con los libreros y las libreras. Y lo primero que tuve que hacer fue el clic de no me tienen que gustar a mí los libros. Cuando vos promocionás un libro, no te tiene que gustar a vos. Tenés que entender a quién le gusta el libro. Una vez que vos lees un libro y entendés a quién le gusta, lo recomendás con el mismo entusiasmo como si te hubiera gustado, porque salvo que seas un sorete, está bueno hacer el bien, está bueno darle algo a alguien que le gusta. Entonces, si yo sé que a vos te gusta la milanesa con Roquefort, y encuentro un lugar que vende milanesa con Roquefort, voy a ir corriendo a decirte, ese lugar vende milanesas con Roquefort. ¿A mí me gusta? Bueno, sí, justo sí. Dije, tendría que haber puesto un ejemplo de algo que no me gusta, pero me gusta toda la comida. Pero, entonces, si vos sabés que algo le gusta a alguien, más vale que se lo vas a dar con el mismo entusiasmo, con una sonrisa, y la otra persona lo va a recibir. Entonces, el clic está en entender el ejercicio de cuando lees un libro, a quién le puede gustar. Y después lo vas a recomendar con el mismo entusiasmo. La base de la promoción es dar información, pero mucho entusiasmo. No puede haber una sola cosa. No te puedo decir, no puede ser una entrada de Wikipedia o un Excel o una gacetilla, tiene que haber promoción. Yo soy un gran defensor de las onomatopeyas. O sea,
si yo te agarro un libro y te digo, uy, mira, iba a agarrar un Kindle y habría otra polémica, pero bueno, Sí. agarro el Kindle en vez de agarro un libro y te digo, este libro, locura, te vuela la peluca. Quizás te llega mucho más que si te digo, o sea, más vale que te tengo que dar algo más, pero después te introduzco un poco más el tema, pero si te digo, bueno, la autora ganó 28 premios, nada, es como, ¿cómo logras meter con entusiasmo información también sobre un libro? Pero ese, Eso. este te vuela la peluca, a mí me pasa, Sí. pero cuando confío en el perfil del lector de esa otra persona, porque yo sé, suponete, te conozco a vos, Sebastián, y sé que vos, los libros que me recomendaste anteriormente me encantaron, entonces si vos me decís, este te vuela la peluca, yo digo, este debe ser buenísimo, entonces yo no necesito ahí más información del autor, de dónde nació, si ganó 200 premios. Me imagino también que eso les debe pasar con ese otro público. Si ustedes vienen recomendando libros que después terminan siendo buenos o muy buenos y éxitos de venta, bueno, como periodista que recibe libros, yo ya sé, más o menos, entiendo las distintas difusiones, decís, esto generalmente acierta con lo que después tiene el libro, o sea, con lo esperable de la lectura de ese libro. Y a veces me sucede que también la experiencia te da que, bueno, estos me venden un libro que después no termina siendo ese correlato con la lectura, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Desde este lado del mostrador, como decías vos recién al comienzo. Eso me imagino que tienen una ida y vuelta. Yo no sé si eso genera presión o no al armar una estrategia de comercialización y de difusión, pero saben que del otro lado ustedes van como marcando antecedentes. Les digo como receptor generalmente de material de prensa, ¿no? Van marcando como antecedentes. Y eso es casi una renovación, ¿no? O sea, todo el tiempo que mandan una nueva gacetilla, ese desafío como que se renueva, ¿no? No sé si soy claro a dónde voy con lo que digo. Sí, sí, yo, cualquier cosa, Mariana, cualquier cosa, vos decís, porque yo hablo un montón, así que vos silencienme directamente. Pero me parece que hay un fenómeno que tiene que ver con lo que decía Mariana de cómo armar una gacetilla, de qué decir en las gacetillas, que es que ¿por qué le haces caso a un librero o a una librera, a una librería? Porque se da un fenómeno, que es que vos crees que el librero te conoce o vos creés conocer al librero. Digo creer, conocer y no que lo conoces porque no importa si sucede de verdad. Es el simulacro de que en esa relación entre entrar a una librería y charlar, crees que él te conoce o que vos lo conoces. Entonces, cuando te recomienda algo, decís, claro, si él me conoce, me va a gustar. Y no digo que tiene que ser falso, digo que se da como una sensación de, por los diálogos, Ah, por lo que sea, por cómo está construida. yo lo decía por el Sí, antecedente, suponete que el librero me recomendó 2 o 3 veces libros de acuerdo a mi perfil de lector y las 2 o 3 veces que me recomendó acertó, me gustaron. Entonces yo no necesito que después el librero me diga, este libro, no sabes, está escrito con una prosa poética o el autor ganó el premio. Con que me diga, este te vuela la peluca, ¿me entendés? Eso lo mismo me pasa con los agentes de prensa cuando llega un libro Sí, que a lo mejor, ya como les confío, ¿me entendés? Como anteriormente me recomendaron lecturas que me terminaron gustando mucho y coincidían con la gacetilla que generalmente bueno, promociona el libro, bueno, generan esos antecedentes también, ¿no? sí, pero ahí yo quería retomar algo que dijo Sebastián, que digo, también no es solo una defensa del gremio, sino por ahí de la profesionalización de las cosas, ¿no? Él decía, bueno, si tenés un libro y podés, contratar a un prensero, ¿no? Digo, la Ujú. prensera. Pero porque pasa un poco esto, me parece que no es solo, digo, porque si no, tendríamos que creer que todos los libros que a mí me llegaron y que yo mandé una gacetilla, a vos te van a gustar. Y la verdad que no es así. Pero mi trabajo es pensar qué libros, tengo una luz acá que cada tanto parece que tengo Algo hepatitis. anaranjado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo que digo es, me parece que el trabajo, o una parte del trabajo, consiste en saber con qué recomendás con más fuerza. Porque entonces yo te voy a ir a decir, che, esto te vuela la peluca porque en mi cabeza o parte de mi trabajo es justamente eso, tener en claro qué le puede gustar
por ejemplo, a cada periodista o a cada difusor o como lo queramos llamar para ser más amplio, ¿no? Entonces, ahí está también, digo, yo no voy de la misma manera a cada persona. Probablemente el texto le llegue a todo el mundo porque vos no sabés por qué razón o porque querés que se entere, porque hay algo que es que la gente que hacemos prensa buscamos que se hable de los temas, porque también suponete que a vos no te gusta tanto el libro, nosotros trabajamos para editoriales ilustradas, ¿no? Son estas editoriales que son para todo público, que pueden ser desde niños, pero que también son libros para grandes y que los puede leer cualquiera. Entonces, bueno, tal vez vos en tus secciones como periodista no escribís sobre eso, pero yo muchas veces puedo mandar esa información porque me interesa que si vos te encontrás en una charla o se genera una charla o que en tu cabeza esté que eso está pasando. Digamos, eso es importante. Pero no es que yo sobre eso te voy a llamar para decirte, no sabes qué bueno que está este libro, porque no es lo tuyo. Entonces, cuando Sebastián va y te dice, che, esto te vuela la peluca, es porque realmente se sentó y dijo, a ver, ¿a quién le va a encantar este libro? Y ahí es donde va. Y lo que pasa cuando no tenés como esa especie de profesionalización, te encontrás con personas que les están recomendando un libro con todo el entusiasmo del mundo a cualquiera. Ujú. Y eso es un poco lo que yo decía antes. No todos los libros le van a gustar a todo el mundo, y está muy bien, no porque el libro tenga un problema. Digo, porque una persona no lee no ficción, otra no lee cuentos, otra no lee novelas largas, otra no lee, qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está en buscar bueno, en ir juntando esos pedacitos para que pase algo, y no va a estar como tanta energía, porque se gasta como mucha energía en algo que va a ir a ninguna parte. Sebastián, ¿te pasó de algún reproche, alguna queja de algún autor o de la propia editorial por alguna estrategia de difusión, de promoción que no resultó o no convenció o no les pareció la mejor, la más adecuada? No, no, o sea, no, así como algún problema que tuve, no, en general siempre es problemático el trabajo de prensa en el sentido de que siempre se presentan quilombos, siempre hay algo, siempre pasan problemas, siempre hay una cosa de estratégica de, bueno, pero este quiere algo y el otro quiere lo otro, y quién quiere salir primero y este no, y el autor tiene problemas con este periodista y no. Pueden pasar un montón de cosas. Reproche no, a ver, lo que sucede con el trabajo de prensa es que para el prensero y para la prensera es un trabajo lineal, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, lanzamientos distintos, haces la prensa de un libro, siempre trabajas un poquito antes del mes y seguís trabajando en los siguientes meses y demás. Pero yo lo tengo clarísimo que lo que yo veo como una línea para el autor es un círculo que gira sobre él mismo. Él es Claro. él y es su libro, es lo más importante que le pasó y está genial. Entonces, tenemos que hacer que esa línea pase por ese círculo, que entienda que yo voy a seguir avanzando, pero que él es un círculo y que es lo que más importa, pero bueno, que esa línea sigue avanzando. Entonces, quizás el reproche puede venir quizás de malas comunicaciones entre autora, prensero, en donde le dice, te voy a conseguir 50 notas, y eso no existe, porque ningún prensero o prensera que trabaje hace un buen tiempo en el rubro, puede prometer nada. Lo que podemos prometer es que vamos a hacer todo lo posible para que suceda lo mejor que pueda suceder con su libro, y a lo sumo vos decís, bueno, ¿estás dispuesto a hacer radio? Bueno, dale, te consigo algunas de radio, y decís, bueno, pero dices, pero yo quería estar hablando con la Nata sentado. No va a pasar eso, o sea, porque no habla no va a hablar como. Entonces, como que el trabajo también es bajar expectativas en el sentido de que no bajar expectativas por tirarse abajo, sino por decir, bueno, lo que vamos a tratar de lograr es esto, y está genial que suceda lo que tenga que suceder, es lo que decía Mariano, ¿no? Vos, a veces parece que los libros más difíciles son un libro, te toca un libro de Majul. Nada más fácil, porque ya sabes a qué periodistas le va a interesar, en el sentido de libros que tienen una línea política clara, ni te vas a gastar en que salga reseñado en un medio oficialista si el tipo es anti todo, digamos. Entonces, digo, me parece que es saber el potencial que puede tener un libro, aspirar a ese potencial, tratar de hacer todo lo posible. Si hay un reproche,
seguramente sea culpa tuya que no lograste transmitir bien lo que se podía hacer con el libro, y que del otro lado quizás había unas expectativas desmedidas que no las supo manejar. Mariana, ¿cómo es tu experiencia? ¿Has tenido también este tipo de reproches o de quejas o de inconformidad o de, bueno, estas cosas que contaba recién Sebastián, que un autor o una autora pedía, exigía o tenía un nivel de expectativas que después no se termina dando y viene esta cosa de, ¿y qué pasó, Mariana? ¿Por qué al final no se dieron? Ahora no tengo un ejemplo tan claro, seguramente hay, pero es un poco antes, es lo que dice Sebastián, ¿no? Cómo llega la persona, cómo llega el autor. Hay autores directamente, no sé, ahora estamos trabajando con alguien y dice, yo ni loca hablo con una radio, yo ni loca salgo en un Ah, vivo, o sea, lo único que conseguimos es que mande algún audio por ahí de WhatsApp, que se puede sentar, pensar que lo está haciendo con el Cosmos, y lo manda, y entonces sale, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Pero claro, hay otros, como dice Sebastián, bueno, a ver, tapa de La Nación, ¿cuándo? claro, No va a pasar. no Entonces, va a pasar. Revista Eni, etapa de revista Eni, claro, digamos. claro, tapa de ñe, bueno. Entonces eso, es un poco explicar, me parece que todas estas cosas pueden pasar antes, y una vez que la persona, siempre que la persona sea bastante sensata, entiende perfectamente este mecanismo y además va viendo cómo se genera esta conversación sobre su libro. Entonces, fulano me comentó, me dijo, yo salí en esa radio que no me parecía gran cosa, pero indudablemente el periodista que estaba en esa radio trabaja en tal otro medio y también hizo la nota y lo comentó con fulano y mi amigo me contó. Bueno, y se va generando una conversación. Yo creo que a mí me gusta decir esa frase, que es esto, ¿no? Que se genera una conversación en torno a eso, y la engancho con lo que dijo Sebastián, de esto de estar en la cabeza de alguien. Podríamos decir que hay que generar una conversación para después estar en la cabeza de alguien, ¿no? Me voy a quedar pensando, no tengo así como una cosa específica para contarles, pero es un poco eso, la gente viene con mucha expectativa y es un poco explicarle que bueno, y que no pasa por ahí tampoco, que esa conversación no pasa por, o esos mega espacios, o toda esa energía que se pone ahí, que puede circular por espacios que realmente den visibilidad, ayuden, y que a los autores y autores los deja contentos. Digo. Hago la última y habilito después a la gente a que consulte, pregunte y bueno, a cualquiera de los dos. Debe ser difícil, imagino, intuyo, no repetirse en las estrategias, teniendo en cuenta también que cada autor o cada autora va pidiendo algunas cosas muy puntuales, lo contaba recién Mariana, yo no hablo con radio, a lo sumo un audio de WhatsApp. ¿Cómo no repetirse, ser original, tratar de buscar nuevas herramientas, nuevas estrategias? Es un desafío permanente para el autor, me imagino que tiene expectativas, y para ustedes también como desafío y como profesionales que son, ¿no? Sí, o sea, nada más bastardeada que la frase de la mejor novela del año. Yo ya en un chat de un grupo así de difusión de la distribuidora que distribuye Anagrama acá, cada tanto ahí vamos poniendo cosas, y cuando me tocó decir eso puse el meme de Wanda Nara y Zaira Nara, que están así con las cabezas inclinadas diciendo, editor diciendo la mejor novela del año, y ahí pones eso, y a ver. Ah. Pero de todas formas me parece que no es que no hay riesgo en repetir estrategias, porque del otro lado hay un periodista o una periodista que lo que necesita es publicar notas, necesita libros para armar cosas. Y si vos venís a darle lo que a esa persona le sirve, si lo haces 10 veces, te lo va a agradecer si las 10 veces le diste lo que necesitaba. O sea, el problema es que lo que decía Mariana, si yo te ofrezco libros juveniles y vos no hablas de temáticas juveniles y al día, a la vez 10 te dice, pero vos sabés que yo soy economista y ahora escribo libros de economía, decís, no, bueno, la estaba pifiando, estaba prenseando fuera del recipiente. Pero me parece que no hay un riesgo de perder estrategia. Sí sabes que es un tema que uno cuando manda mails y tiene toda esta comunicación de la gacetilla, los mails uno a uno, que es lo que yo llamo cuando la comunicación ya dejó de ser gacetilla y empezás como a escribir, hola, che, tengo esto que te interesa, no sé qué. Claro, no tenés tiempo para escribir 40 versiones distintas de eso. Entonces, a veces tenés que tener cuidado de que si le vas a escribir algo a alguien que
está sentado al lado de otro, porque está en la misma redacción, no copies y pegues lo mismo, porque va a decir, mirá qué bueno este mail que me acaba de llegar y dice, me llegó exactamente lo mismo. Entonces no me hablaba a mí. Entonces, ahí es donde el único riesgo para mí de repetir es, no digas algo como que lo estás diciendo solo a esa persona si se lo está mandando a un montón de personas distintas, digamos. Bueno, Mariana, ¿ibas a decir algo o te vi ahí amagando? Sí, no, quería decir algo, pero después, no, creo que Seba lo explicó. No, yo lo que quería decir es que un poco va en esa cosa de, uno tiene caballitos de batalla, por supuesto, y son los que sirven y son los que te mueven adelante, porque es como, bueno, ¿por dónde empiezo? Dale, por estos 3 que ya sé que van, ¿entendés? Y eso también te da como como todo trabajo, creo, como un avanzo, ¿no? Eso es como lo primero. Pero bueno, después a mí me sirve mucho esto de trabajar en equipo. Yo no trabajo sola, trabajo con una socia y además tenemos un equipo con el que trabajamos. Y sí, todas las semanas nos sentamos a pensar dónde está ese poquito más. Digo, ok, sí, es, por decir algo, ¿no? Estos 10 sí funcionan, va para acá, es obvio que le va a gustar. Después hay que ver si tiene el espacio o no, lo que sea. Pero, ¿qué más podemos inventar? Y eso es como una cuestión hasta personal para hacer algo que te resulte interesante. Eso quiere decir. Por eso yo siempre creo que en todos los ejemplos que di está esto. Bueno, me siento a ver cómo le doy una vueltita más. Porque si no es lo que dice Seba, o pegás la Wikipedia del autor, o todo estás repitiendo, esto es maravilloso, y el otro te dice, bueno, pero no sé por qué. Me parece que va por esas pequeñas vueltitas. Bárbaro, genial, genial. David, habilitamos entonces a la Sí, gente. ya hay un orden porque la gente fue dejando sus preguntas en el chat. Bárbaro. ¿Sí? Invitamos a Carlos, si tenés la posibilidad de habilitar la cámara para hacer tu pregunta. Carlos. Carlos. Si no, pasemos Carlos, ¿estás con nosotros? Carlos. Está con nosotros, Carlos, sí. Si no, pasamos a Ana Morel. Ahí está Carlos, ahí está Carlos. Ahí está Carlos. Ahí está Carlos. Hola, Carlos. No se te escucha, Carlos, ¿eh? No, me parece que no podemos. Bueno, yo igual, él escribió su pregunta, así que la voy a decir yo. Dale. Sí, Carlos quería saber, el diferencial del producto libro, ¿lo deberíamos generar antes de empezar a escribirlo? ¿Y cómo segmentar el mercado para su libro? Cualquiera de los dos, ¿eh? Mariana o Sebastián. A ver, espera que la estoy buscando yo, el diferencial de... espera. ¿Querés repetirla, David? Sí. El producto El libro diferencial del producto libro, ¿lo deberíamos generar antes de empezar a escribirlo? ¿Y cómo segmentar el mercado para el libro? Yo no sé si la estoy entendiendo con lo del diferencial de producto libro, digamos, pero vos escribí lo que te salga y lo que sepas hacer. Y después, a ver, me parece un camino que existe, pero que no sé cuán atractivo que es escribir algo para alguien, para que funcione, una cosa más comercial de decir, voy a escribir algo para triunfar y para que tenga todos los condimentos para que funcione. No sé si es algo que se pueda realmente hacer, sobre todo porque hay una cosa con los libros. No hay forma de repetir ninguna receta para que algo funcione bien. O sea, sí, dale, la pegó Crepúsculo, 48 novelas sobre vampiros. ¿Todas triunfaron? No. ¿Por qué? Porque hay un tema con el mundo del libro que es que nadie tiene la máquina para hacerlas solas. Lo que vos tenés es una tabla de telgopor rota que quizás te sirve para barrenarlas. Entonces tu astucia está en, voy a barrenar la ola, pero no puedo generar las olas. Entonces no sé si entendí bien sobre si tenés que pensar qué escribir. Vos escribí lo que te parece genuino como escritor y después el tiempo dirás si eso tenía un valor, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y otra vez, después alguien que se siente a pensar para dónde está, y eso va a funcionar. Digo, porque otra vez no puede funcionar todo para todo el mundo. Digo, y en todo caso yo preguntaría, bueno, ¿qué libro funciona para todo el mundo? No, no es así, digo, los que leyeron Crepúsculo no leyeron, no sé,
Digo, Sí, catedrales y los que no en el otro, digo, entonces es como, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando es algo exitoso? Hay libros que por ahí en el circuito comercial vos decís, bueno, no sé, la gente preguntas en la calle, nadie los conoce y venden miles de libros porque los venden adolescentes, que estos que leen un libro por día, y yo digo, ay, ¿qué sería que el libro sea exitoso? No está tan claro, más allá de un escritor famoso que saca un libro y todos sabemos de qué va. Pero... Sí, además me parece que hay un tema que es, bueno, pero supongo que podría ser otro debate de los que organiza la Fundación La Balandra, que es, los escritores no escriben libros. Los escritores y las escritoras escriben manuscritos y las editoriales los vuelven libros. Un libro es el producto de la intervención de un manuscrito, de un texto, que se convierte y dialoga con un catálogo y es editado, digamos, hay un montón. Entonces, de tus manos no va a salir un libro, de tus manos va a salir un manuscrito que va a ser editado y que va a encontrar su estatuto de libro cuando esté dentro de un catálogo, dentro de una editorial, y se le suman un montón de complejidades más, que entonces vos decís, ¿cómo pienso el libro? No, vos escribí lo que querés escribir, vas a tener un primer escrito si encuentra una editorial que pueda publicarlo y que pueda dialogar con el resto de la obra, y el trabajo de prensa y promoción se encargará después de ver con lo que hiciste qué potencial tenía para ser comunicado, ¿no? Gracias, Carlos. Vamos con Ana Morel. David, Ana Morel avisó que no tiene ni cámara ni micrófono. La pregunta es, ¿cuál es el primer paso cuando uno ya tiene el libro? ¿Lo mando por correo o a las editoriales? Bueno, un poco lo que dijo Seba, ¿no? Tenés un texto que una editorial va a convertir en libro. Entonces eso también, yo sé de muchos, o la gente me pregunta, tipo, ¿le puedes mandar este texto, este manuscrito a tal editorial? Y entonces es como, bueno, trabajo también con editoriales ilustradas, ¿no? Entonces mirás y es una historieta así, adolescente, furiosa, ¿viste? Decís, pero no, ¿en qué momento esta editorial puede editar esto que vos le estás proponiendo? Entonces eso me parece básico. Lo que dice Seba, un texto entra dentro de un catálogo de una editorial. Entonces lo que tienen que buscar y pensar es ese texto que ustedes hicieron, en qué catálogo se puede convertir en un libro, porque todo ese catálogo y todo ese editorial va a ser fuerza, no es solo que lo acomodó, le puso una tapita y lo mandó a imprimir. Digo, esa editorial se va a hacer cargo de ese libro y todo ese catálogo va a ser fuerza. Y otra cosa que quería agregar es que nosotros como prenseras, digamos, hacemos prensa, por ejemplo, de editoriales, como de esos catálogos también. Por supuesto que hemos hecho de libros, ¿no? Pero hoy en día es como, bueno, no hago de cualquier libro otra vez, porque elijo esas editoriales porque ya tienen un catálogo y entonces cuando voy a trabajar sé, aunque no sé qué libro van a editar en marzo del año que viene, pero entiendo de qué estoy hablando, porque ahí hay un ecosistema que habla por sí solo. No sé si puedo responder. Le saludamos a Ana, que está sin micrófono y sin cámara. Le agradecemos también. ¿Seguimos, David? Sí, con Luciana Fernández. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Luciana, Bueno, ¿cómo andás? bien, bien. Bueno, yo había puesto esto de los no, yo vengo de la prensa y bueno, de hecho uno tiene un montón de dudas, porque de hecho no es lo mismo autopublicación que publicación tradicional. Si hay algunos no, o sea, cosas que no son recomendables ni para la gente que lo hace por su cuenta, ni para una persona que se dedica a esto profesionalmente. Eso en principio, sí se puede. Bueno, se me ocurren un par de nos que no sé si justo son para el trabajo de prensa concreto, sino para las autoras y para los autores que estén en el Zoom. Yo cuando trabajaba en librería, no hagan esto, no vayan al librero y le digan, hola, ¿tenés el libro? Y digan el título de su libro cambiando una palabra, porque en la librería entró un autor, o sea, lo solemos, sabemos que el que está delante nuestro es el autor del libro. No porque mi tío me recomendó que no sé qué, vayan con la verdad siempre, si usted, nunca toquen la pila de una mesa de un libro para ponerlo mejor ubicado, porque se van a ir de la librería y su libro se va a ir al depósito de un ejemplar y el resto a devolución, porque no le podés andar, o sea, siempre es mucho mejor
ir con la verdad, decir, hola, yo soy un autor, o tengo este libro, ¿sabes qué? O sea, contar si quieren quiénes son, ¿para qué? Para que exista ustedes en la cabeza del librero y de la librera, porque quizás si les caen simpáticos, más vale que el libro te va a caer simpático al librero. Ahora, si les cayeron antipáticos, mintiendo, tocándole el orden de la librería, haciendo cosas que no tendrían que hacer, les va a generar mal. Los primeros no que se me ocurren son estos de ir como autor o como autora a tratar de engañar a alguien o a hacerte pasar por otra persona. Después, creo que son un poco los que hablamos, manejar las expectativas y ser consciente, digo, ¿dónde tienen un manuscrito? ¿Cómo pueden hacer para que una editorial los publique? Bueno, el primer paso, ¿saben decir 50 editoriales, o sea, los nombres de 50 editoriales independientes de Argentina y cuáles son los catálogos? Porque si no conocen a las editoriales, ¿cómo pretenden que su libro, o si es solo que quieren que su libro exista? Bueno, les está faltando conocer el mercado, conocer cuáles son las editoriales disponibles, recorrer librerías, recorrer la FED. La FED, la Feria del Libro Independiente, tiene una web en donde tienen todas las editoriales con sus links a las redes. Yo, en general, cuando me preguntan cómo puedo hacer algo, les digo, busca ahí y contactate con las editoriales porque es muy rico empezar a conocer quiénes están publicando, qué están moviéndose, y eso te puede dar una idea de, claro, yo tengo un libro, pero no tengo un libro para tantas editoriales, tengo un libro para 4 editoriales nada más. O sea, para que lo publiquen 4 editoriales. Estoy repitiendo algo anterior, así que me voy a callar. Yo quiero agregar una cosa que es lo mismo, pero aplicado a la prensa. Cuidado con las expectativas y cuidado con engañar. Ese para mí sería mi no. Un prensero tiene una relación con el periodista de acá hasta que deje de ser prensero. Entonces, si yo te voy a engañar con este libro, estoy matando una relación de las próximas 20 notas que vos me ibas a hacer en los próximos 5 años. Entonces, a veces hay que saber manejar esa expectativa y tener muy claro esto, no todos los libros son el libro del año, no todos los libros, hacer un trabajo exitoso no es que el libro que a todo el mundo le guste, que todas las notas salgan, que todas las notas salgan en todos lados, porque no funciona así. Entonces, a veces te llega un libro y dices, che, este libro, bueno, vamos a empezar con estos 5, le voy a gustar, y no querer engañar, esto que decía Seba, así como no puedes engañar al librero, no puedes engañar al periodista, a la periodista, porque estás matando una relación que se basa en la confianza. Entonces ese para mí sería mi no rotundo. Siempre ir con lo que tenés. Gracias, Luciana. Continuamos con Nancy Yulán. Nancy. Estás muteada, Nancy. A ver ahí. Ahí está, Nancy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. No, para consultarles a Sebastián como a Mariana, bueno, y a todos los participantes, si están de acuerdo con que tratar de seguir por los circuitos de los premios literarios y demás puede ser una buena opción. Y por otro lado, me parece que últimamente los clubes de lectura están ayudando mucho. Lo digo también como bibliotecaria de escuelas secundarias y de escuelas normales superiores. Porque veo que el boca a boca es algo que no falla, que tiene una dimensión que después se forma fila de gente que quiere el mismo libro, porque en la biblioteca te pones a un ejemplar y bueno, hay que estar administrándolo, ¿no? Cada vez que el libro vuelve hay que cerrarlo bajo 7 llaves para que otro no se lo lleve. Y digo, me parece que los clubes de lectura son un fenómeno muy interesante. Yo estuve participando en uno en San Telmo, pero como vivo en Mataderos, me resultaba difícil el viaje, pero había viernes de 20, 13 personas, leyendo a Claudia Piñeiro, cuando había gente que nunca la había leído y la conoció ahí, qué sé yo, gente de todas las edades, jubilados, gente más joven, gente como en mi caso que soy docente y bibliotecaria. Y fue una experiencia muy linda, porque nos leímos, creo que al cabo de un par de 4 o 5 semanas, nos leímos fragmentos variados de la obra de ella, Catedrales, Elena Sabe, todo lo que conocemos de Claudia, ¿no? Y bueno, y se armaban discusiones muy interesantes y era todo en un bar donde se copó el dueño del bar y él ponía un cartel que decía los viernes club de lectura y listo. Y cada uno iba, llevaba y proponía un libro al final.
Así que creo que los clubes de lectura, yo por ejemplo ahora entré en Carbono, que me parece muy interesante Carbono. Los mails de Carbono son buenísimos, porque ahí uno recibe comentarios de los propios escritores, de la lectura que hacen los escritores. Ahora estaba leyendo a Belén Peiro, pero yo recomiendo fuerte eso, porque me parece que eso puede ser un canal interesante para que transiten, para que se den a conocer. Digo como sugerencia, ¿no? Pero preguntándoles a los especialistas, Sebastián y a Mariana, si están de acuerdo que son dos opciones válidas, digo. Yo voy a decir algo para después que hable Sebastián, que es el especialista en el tema. Sí, cuando yo trataba, es otro ejemplo de cómo generar una conversación, ¿no? Entonces vos decís, viene el autor, no, pero yo quiero salir en la tapa de La Nación. No, señor, no va a salir en la tapa de La Nación, pero está esta opción. Digo, ¿no? Es como un chiste, pero es verdad, digo, es entender cómo se pueden generar esas conversaciones tan valiosas. Y ahora lo dejo a Seba, que es el verdadero especialista. No, sí, o sea, con temas premios es como todo un tema ese, porque siempre está el tema de si el premio realmente es un premio o es una formalidad para publicar autores que la editorial ya quería publicar. Entonces es como una cosa que se vuelve complejísima y habría que mirar de qué premios hablamos, porque son premios que hay cristalinos y son tal cual y es un premio, y hay otros que nunca se sabe bien qué pasa. Entonces, pero más vale que postularse en premios gratis, entonces sí, mandar a todos los premios que se pueda, porque nunca sabes cuándo la vas a pegar. O sea que sí, tengan ese radar de premios, porque sí, y también lo mismo que dicen, que venimos diciendo todo el tiempo, no manden a un premio que no tiene nada que ver, más que nada por un tema de expectativas y de frustrarse, porque nada, es mandar al premio que les parece que va con lo que están diciendo y con lo que escribieron, digo. Y los de club de lectura, sí, bueno, yo el de Club Carbono durante 2 años y medio me ocupé yo de los mails, y ahora estamos haciendo esta nueva dinámica en donde lo escriben periodistas y escritores los mails, y es otra gente la que escribe los mails. Pero recontra, por ahí hay algo que aparte, los clubes de lectura suelen funcionar de una forma que muchas veces le escapan a los medios tradicionales, en el sentido de que mucha de la gente que está en los clubes de lectura quizás no saben o es mi experiencia con Carbono. Me preguntaban, ¿dónde conseguimos el libro? Y yo decía, ¿dónde vivís? Y me decían un lugar en donde estaban rodeados de librerías, pero rodeados. Era como más fácil, o sea, era más difícil caminar y no encontrar una librería que encontrarla. Pero claro, ¿de qué habla eso? De que hay un montón de personas que no tienen el hábito de ir a una librería, y hay un montón de razones, porque son intimidantes, porque muchas veces uno piensa que en la librería se va a sentir mal, porque no va a ser como cuando yo voy a una ferretería y no tengo ni idea de qué pendejo estoy hablando y prefiero no comprar lo que necesito porque no quiero pasar ese mal momento. Bueno, entonces, en los clubes de lectura sí, hay que estar atentos, hay que saber cómo llegarle, pero de vuelta, si ustedes mandan un mensaje directo a alguien que hace club de lectura por Instagram y dicen, hola, ¿qué tal? Sí, ¿querés hacer mi libro? Y fíjate a quién le estás hablando, a quién le vas a hablar, cuál es la mejor estrategia para que en los clubes de lectura se hablen. Para mí hay un mundo, ahora que Nancy, que vos comentaste que sos bibliotecaria, que como editoriales los estamos dejando siempre afuera, que es, nos acordamos de los bibliotecarios en la jornada de la CONAVIP. Y yo siempre digo, pero la puta madre, tenemos que empezar antes, tenemos que hacer una relación para que la jornada de la CONAVIP sea el momento en donde nos vamos a abrazar. Ah, eras vos, ¿te acordás? Que nos venimos hablando hace meses. Bueno, siempre la vida, todo nos lleva por delante, pero ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer, porque es lo que dice Mariana. Cuando hay gente hablando de libros, se instala una conversación, el libro empieza a estar en la cabeza, y si desde las bibliotecas el libro está en la cabeza, después el libro o sea, lo van a vender, no es que, no, pero yo no quiero que esté solo en la biblioteca porque la gente ahí no vende libros. No, o sea, cuando existe, cuando una persona está en la fila de la verdulería y comenta por teléfono un libro que es tremendo, la de al lado escucha, o el de al lado escucha y dice, ¿qué era eso? No sé qué. A mí me pasa cuando visito librerías y hablo de libros como muy... Yo a veces pido perdón si parece que estoy enojado. Es que en realidad soy muy entusiasta con lo que digo y siempre parece que estoy enojado, pero no estoy enojado. Y a veces me pasa en las librerías que me pongo a hablar de un libro y así, y yo me doy cuenta que el librero, la librera están enganchados, pero 2 personas que están atrás mío están escuchando a ver de qué va el libro para ver si lo compran. Porque cualquier conversación siempre se expande y se ramifica. La primera red social antes de Facebook eran las librerías. Era el librero contando un libro y se ramificaba y se iba por todos lados, y la librera contándolo. Entonces, sí, clubes de lectura recontra. Y la importancia de ser lectores, ¿no? Porque yo pienso en mi escuela, por ejemplo, si un bibliotecario no es lector, y bueno,
tiene que ir, viste, a vender el álbum de figuritas a un kiosco, porque para mí la tapa de la Nación es cuando los pibes vienen y me dicen, yo quiero otro más del mismo que me recomendaste el otro día. Cuando vinieron a buscar Mouse, por ejemplo, la novela gráfica era, quiero la parte 2 de Mouse, y era una pelea porque hubo que hacer un listado de 50 pibes porque había un solo Mouse 2 que nos mandó la reta, porque uno solo era el que se distribuyó para todos. Después faltaba el 2. Tenía un listado, pero era una multitud de gente esperando el número 2. Y cuando ya el pibe confía en que lo que vos le recomendás lo toca en algún sentido, o tiene que ver con algo de lo que le pasa, lo mismo que los que van a ser maestros. Yo les digo a los que hacen el profesorado, si ustedes no son lectores, no van a formar alumnos lectores en las escuelas. Así que es interesantísimo eso también. El boca a boca, digo, el boca a boca. Que un bibliotecario sea lector, para mí es condición sine qua non, si no, no vale. Bueno, gracias Nancy. Seguimos, David. Sí, continuamos con Claudia Irala. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Claudia. Bueno, yo soy escritora infantil, publiqué 3 libros, o sea, empecé a escribir desde los 11 años, pero soy novel porque lo publiqué hace poco, a los 54 años. Mi pregunta es, ¿cómo yo despertar el interés por la venta, ¿no es cierto? Porque me dijeron que tanto la poesía como la literatura infantil es la más difícil de vender, por cuanto yo tengo que, digamos, a convencer a los papás, a los maestros. Hoy por hoy los que más me compran son los abuelos, y vendo muy poquito de gente que no me conoce. O sea, y yo soy de Hurlingham, y ya salí a Morón, crucé solamente un límite y ya vendí más en Morón, y vendí más en la Feria del Libro de Capital en 2 horas que en un año acá en Hurlingham, por ejemplo. Entonces mi pregunta es, ¿qué estrategia yo tengo para promover y para hacer conocer mis libros infantiles, ¿no? ¿Querés empezar vos o digo algo yo? Como quieras. No, decía algo vos, Bien. pues yo te digo. Vale. Yo no tengo tanta experiencia haciendo prensa de libros infantiles, aunque sí cuando traje una distribuidora, uno de los sellos era infantil. Había varios sellos, pero bueno, algo conozco. Es un tema porque no hay mucho espacio en los medios, no hay mucho por hacer en cuanto a los medios tradicionales, entonces ahí hay que manejar qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero primero, en las librerías, si ustedes miran una librería hace 10 años y miran una librería ahora, los sectores que más crecieron son los infantiles. O sea, el sector, y aparte pasó algo que fue la emancipación del juvenil, que el juvenil ya no está más en el sector infantil porque tiene una vida propia que al principio era muy peyorativo, o sea, antes mandabas a un lector juvenil, y decías, sí, anda infantiles a buscar tu libro que querés leer, y era como una cosa casi peyorativa, lo mandabas y creció el juvenil, y eso le dio mucho más espacio al infantil, y hay un montón de cosas, hay un montón para hacer. Yo, sin saber mucho, me parece que hay todo un universo de los feriantes y las feriantes que visitan los colegios, que las editoriales no pueden ir por su cuenta, no pueden hacer cosas, pero hay todo un universo ahí de feriantes que visitan el colegio y que cuentan los cuentos, y que si cuentan con que la autora puede ir a trabajar el texto con los docentes, y ahí podría ser algo que funcione. Lo digo sin tener de todo claro, me parece que el universo de los feriantes, que son las personas que visitan los colegios para vender libros, pero que lo arman con un despliegue de oferta de libros, más actividades, más algo, digamos, que interesa a los docentes, porque claro, el juvenil tiene algo, vos le hablás a adultos, no le hablas a los niños, digamos. Entonces, en los feriantes hay una cosa rara, que es que son los chicos los que te compran el libro porque los mandaron con plata para poder comprar libros cuando van ahí. O sea que, nada, eso, pero me callo. Bueno, muchas gracias. No, y otra cosa, me parece genial eso que está diciendo, porque vos lo que tenés que llegar es a los grandes y a los docentes, pero sí, tened en cuenta que es un sector que crece un montón. Hoy un adulto... hay un montón de adultos que no compran libros, que no son consumidores, que ellos no compran libros o no van a la biblioteca, y sí compran libros o llevan a lugares de lectura a los chicos. Entonces es un lugar que crece todo el tiempo y que hay que apostar a eso, y que no hay que quedarse como, nadie me va a dar bola. Después, hay muchas docentes hoy en
Instagram, muchas en Facebook, recomendando, así, digo, a las que puedes contactar y decir, digo, y comentarlo, y vos también comentarlo en las redes, y eso te va a ampliar y buscarle la vuelta siempre de, otra vez, no desde tu lugar, yo soy la autora, aquí sería este libro maravilloso, sino, ¿qué le puede interesar al otro? ¿Por qué? Porque habla de la amistad, de los animales, lo que sea que a alguien le pueda interesar, siempre pensando que la lectura es para pasarla bien, no para aprender las letras y para aprender a ser buena persona y todo eso, porque, bueno, no sé, yo digo, muchas veces se genera toda esa cosa con los chicos, y en general también es esto, es un libro de lectura porque sí, porque está bueno. Pero a mí me parece que vos podés contactar, además de estos feriantes, también a docentes, a gente de colegios. Obviamente es un laburo enorme, pero bueno, podés así hacerte un segmento por semana, por cosas que veas que tienen movimiento y recomendarlo, y ahí ir viendo qué va pasando, porque esa es la mejor estrategia, ir viendo qué evolución tenés, y no creer que la gente es mala porque, no sé, no me comprendió, no me contestó, sino como, bueno, no me está entendiendo, ¿cómo ajusto esto para que al próximo al que le escribo me entienda un poco mejor lo que le estoy proponiendo? Que por ahí es ir un día a la tarde a leer el libro, un viernes a la tarde. Yo como autora voy, leo el libro, no sé, y le propongo una actividad, y por ahí a alguien eso le resirve. Y después vos te vas enganchando en ese circuito a ver si se vende, si no, si te sirve para ser conocida, si te sirve para que te inviten en el colegio, bueno. Pero yo te recomendaría. El último que escribí es sobre bullying. Es sobre bullying porque los tres son educativos. Uno es a la salud, otro es al autocuidado, para que los chicos no se pierdan de sus papás. O sea tienen las dos misiones de educar y de... No, está bien, pero yo me refería a que no hay que ir solo por eso, digo, si no no pasa nada, digo, porque al chico le tiene que interesar el libro, ningún chico se sienta a ver a ver, leo este libro a ver qué aprendo. Digo, de hecho nos pasan los grandes, digo, si en el medio aprendiste, eso está buenísimo. Entonces también ir por ese lado. Gracias, Sí, Claudia. preguntarle, ahí vi que en el chat pusiste las editoriales con las que publicabas, preguntarle si las editoriales tienen un sistema, una vía de comunicación con feriantes, con bibliotecas, con algo, como para decir, bueno, armate una guía de lectura, armate como una cosa atractiva y decirle, yo puedo ofrecer esto, y ver si las editoriales tienen a alguien para comunicar, porque volvemos a lo de siempre. Es un trabajo difícil de hacer, entonces siempre es mejor subirse a alguien que ya lo tenga armado para poder comunicar. Ahí, antes de dar el paso a David para que sigan preguntando, lo que voy a pedirles brevedad, porque todavía quedan muchos con ganas de preguntar, y bueno, y nos estamos acercando ya al cierre. Vamos, David. Y si te parece, voy a leer una serie de preguntas, como para que después haya más lugar para otras. ¿Sí? Rona Samir cuenta que autopublicó un thriller psicológico con una editorial, y está recibiendo muy buenas devoluciones en redes, en páginas de Instagram, y que se dedican a ello. ¿Cómo debería seguir? Ir a Miami y gastarse toda la plata que ya ganó con lo que vendió. Qué grande Rona, un éxito de ventas, Rona. Bueno, Eliana Martínez Yapasnikov, perdón si leí mal tu apellido, pregunta ¿cómo se busca o se conecta con un prensero? Y acá Vamos, tiene pero dos, yo no sé si acá tiene dos, no. Acá tiene dos muy No sé recomendables para que contrate. Bien, Eduardo Arcuri, Pará, ¿cómo se puede...? no sé si Sí. vos querías, Sebastián, ¿querías contestar a eso o no? No sabía si era como que iban a leer todas y después tomábamos un poco, o porque yo tampoco la primera, lo de Miami era un chiste, pero no sé si No, la sea, idea es contestando a medida que va leyendo. Si querés, Claro. lee de nuevo la de Rona. Sí, la de Rona, bueno, que autopublicó un thriller psicológico con una editorial y está recibiendo muy buenas valoraciones en redes y en redes sociales. Y quiere saber cómo debería seguir a partir de esto. Claro, ahí yo lo que faltaría saber si lo que está queriendo saber es cómo vender el libro o si lo está vendiendo. Si le está haciendo una estrategia y le está saliendo bien, genial. Si lo autopublicó y necesita crecer, es como encontrar, o sea,
ahí no sé exactamente bien si tiene distribución ese libro, si lo que está viendo es ahora cómo hago para replicar eso en una escala más grande. Bueno, si no tiene una distribución es un poco más difícil, porque lo que tiene que hacer es con sus propios medios para vender eso, cómo hacer para llegar más, cómo invertir eso en hacerlo más grande. Quizás es empezar a pautar en redes, que alguien le enseñe o que aprenda, que se vea un par de tutoriales de cómo ver cómo se pauta en redes, cómo hacer para que las redes sean una herramienta para replicar y potenciar exponencialmente lo que acaba de hacer, que le está saliendo bien. Me parece que iría por ese lado. Si la estrategia de redes le va bien, bueno, YouTube, ¿cómo pauto en redes? Segmentar públicos en Facebook, todo, y ver cómo hacer eso. Eso, cortito. Perdón, dijiste breve, hablo mucho. Vamos de nuevo con la pregunta de Yapasnikov. Eliana, Sí, ¿cómo se busca, cómo se conecta con un prensero? Acá tiene dos, reitero lo mismo. No sé. Se puede comunicar con Mariani que Sebastián. Por ahí un poco encontrar los circuitos, hay que ver otra vez, preguntarle al editorial, preguntarle al distribuidor, porque eso está bueno, ir siempre por el camino por donde uno va circulando, y no, me recomendaron a fulano que cayó de extraterrestre acá, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me ocurre eso, preguntarle al que lo editó, al que lo distribuye, que siempre hay alguien ahí conocido en ese circuito, por lo menos para empezar. Sí, tal cual, es eso. No tengan miedo, o sea, es ir y preguntar. Google, editoriales en Argentina, hola, sí, disculpa, no conozco quién hace prensa, y te van a empezar, o sea, ir a la feria, ir al lugar y decir, che, necesito, ¿sabes? Y una vez que tenés un contacto, empiezan a contactar con los demás. Pero el tema es que, claro, si ustedes van, googlean, promotor, prensero, pueden caer en alguien que no saben qué es lo que hizo, y si esa persona les vende... Mariana y yo ya estamos pensando en una persona, no vamos a decir el nombre, tenemos códigos, mentira, yo lo digo en cualquier momento, pero queda grabado, mejor no. Pero quiero decir, pregunten, te dicen, che, pero yo te ofrezco un montón de cosas. Bueno, genial, pero vayan y hablen con otra persona. ¿Conocés a esta persona? ¿La oíste nombrar? Che, vos sabés. Contacten a alguien y no tengan miedo de preguntar. A mí, yo por ejemplo, yo no hago prensa freelance porque tengo 3 trabajos ya, no tomo nada. Pero si alguien me pregunta algo, yo sí lo puedo ayudarle. Y si me dicen, ¿conoces a esta persona? Sí, la conozco. Adelante, te va a funcionar. No la conozco, seguí preguntando. O sea, eso, pregunten y sin miedo. Otra cosa para todos también, siempre empiecen por un camino chico. Me parece que esto, ir jugando con la expectativa, no por achicarse, que no es por achicarse, es como por pisar en firme para mí. Eso para mí es como muy importante, ¿no? Entonces, por eso digo, empezar con el conocido, con esa editorial que ya te publicó, tiene algo de prensa, tu distribuidor, probablemente sea más chico, no es anagrama, no, pero es algo que a vos te va a servir y vas a ir en firme. Entonces, eso también es muy importante. Es como valioso, porque a partir de ahí vas escalando y con seguridad vas aprendiendo, vas mejorando, y no te estrolás con otro prensero que te quiso sacar en un lugar que no era. Entonces, yo diría esto, no es por achicarse, es por ir a paso firme a veces, empezar desde algo más pequeño. Bien. Eduardo pregunta cómo se puede conseguir el contacto de un productor radial para pedirle un espacio para promocionar su libro de narrativa histórica o en un programa de numerosa audiencia, por ejemplo La Nata, Feynman. Eso concreta, la pregunta, sí, tipo, sí, al hueso, ¿qué quiere? Ahí fue. Bueno, yo ahí es lo mismo, ¿no? Bueno, no puedo llegar a La Nata, digo, de una. Digo, pero no sé, está Flavia Pitela, le mandas un libro, si le gusta te lo comenta. Pero otra vez, para llegar ahí, un editor, digo, a mí me parece que hay que hacer un camino, ya estoy segura, empecé, le gustó a tal, sé que funciona así, entonces ahora se lo mando y salgo. Te llama La Nata y ¿qué le decís? Sí, escribí un libro maravilloso. O sea, no sé, pero bueno, por ahí... ¿Puedo intervenir? Eduardo, ¿estabas vos en la lista? Sí, están leyendo? justamente ¿Sí? están hablando de mí. Eduardo, su pregunta, sí, adelante entonces. Mira, yo soy autor de hace muchos años y trabajo como freelance, o trabajaba más que nada como freelance para muchas editoriales que se han ido del país y otras se fundieron. Entonces, esta vez estoy haciendo la tentativa a través de Libres y la edición sobre pedido
¿no? Según demanda. Es una experiencia nueva, yo hasta entonces trabajaba de acuerdo a los pedidos que me hacían las distintas editoriales y como me dedico a narrativa histórica, esta vez escribí, tengo ya realizado y está a punto de salir a edición, Secreta Buenos Aires, que es un cuestionamiento sobre la primera fundación de Buenos Aires en Parque Lezama. Hice toda una revisión en la que, siguiendo los pasos de Federico Kirbus, doy todas las pruebas a través de análisis de arqueología, antropología, historia, ingeniería, arquitectura, una serie de investigaciones interdisciplinarias para determinar que la primera fundación de Buenos Aires, no como ciudad, sino como un real, como una fortificación hecha por Pedro de Mendoza en 1536, se hizo en las barrancas de Belén de Escobar. Yo sé que es controversial esta propuesta, porque mucha gente se le fue a la yugular a Federico Kirbus, hoy desgraciadamente ya no está entre nosotros, seguramente las generaciones jóvenes no lo conozcan, pero sí, Federico fue un excelente periodista y autor también de periodismo de aventura. Federico Kirbus, con K y B larga. Googleenlo y se van a encontrar con un personaje asombroso. Bueno, la cuestión es que estoy haciendo esta prueba. ¿Por qué? Porque nunca me edité un libro, siempre me pagaron para escribirlo y siempre se ocuparon de distribuirlo en editoriales que en 48 horas ponían estas obras en todo el mundo. Esta vuelta me toca autofinanciarme, me toca autopublicarme. Libris me aceptó, supongo que a partir de la trayectoria y la cantidad de libros escritos, porque no trabajan directamente con autores, y Eduardo, tenemos una lista importante, ya son sí, 7 y no, la 20. quiero No hacer, sé si, no, por eso la porque quiero hacer. necesitamos que las otras personas también pregunten y puedan hacer sus comentarios. Está. La idea es esta, es decir, ¿hay alguna posibilidad de contactarse no con la Nata ni con este otro personaje, sino con los productores radiales? Porque yo tengo contacto con productores radiales, pero son zonales. A mí lo que me interesa es llegar a nivel, yo vivo en Escobar, y me interesa llegar a un nivel no solamente provincial, sino nacional, porque esto está cuestionado de alguna manera con una controversial análisis y Sí. sobre lo que es un hecho histórico que ha sido No, Eduardo, deformado a mira, través. a mí me parece que hoy en día lo que podés hacer es buscar tanto a los periodistas, no solo productores de radio, sino periodistas que en los distintos medios también tocan temas históricos, que los hay, y les escribís directamente. Hoy es fácil. Digo, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero digo, le puedes escribir directamente, buscás quién hace notas similares en los medios o quién es ese programa, vas a las redes y les escribís y en general las personas te contestan. No, tenés que ser breve, tenés que ser muy sintético, mirá, necesito tu mail para comentarte sobre este tema. Y te lo van a pasar, dale para adelante, pero como le decíamos a la persona anterior, es tipo, bueno, es un trabajo, hay que sentarse, pensar y hacerlo, y no querer hacerlo todo en un minuto, sino, bueno, hago 5 esta semana, 6 la otra, y lo vas haciendo, digamos, pero a mí me parece que te van a contestar. Y sobre la edición de libros bajo demanda, ¿qué opinan? Eduardo, necesitamos que otras personas también Bueno, pregunten. De hecho, ya estamos pasado un poquito, estamos abusando de la amabilidad de Mariana y de de Sebastián. acuerdo. ¿Nos aguantan? No, por favor, igual le agradecemos, Eduardo, la pregunta y la participación. Nos ceden 10 minutitos más, Sebastián y Mariana, vamos hasta 7:30, ¿sí? Así pueden A las entrar 12 de la algunas. noche Sin estoy problema, libre. sin problema. Cuando tenga mucho hambre me voy, pero si no, estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos, David, entonces. Continuemos con Felicitas. Felicitas. Bueno, Hola, se me escucha bien, Felicita. ¿no? Sí, Hola, ¿cómo perfecto. estás? ¿Cómo andas, Bueno, hola a Felicita? todos y a todas también. Bueno, una alegría estar acá. Gracias, Sebastián, gracias, Mariana. Y mi pregunta es la siguiente. Yo quería saber qué herramientas fueron adquiriendo ustedes a nivel del lenguaje discursivo para transmitir el universo particular de un libro a través de los diferentes canales de comunicación.
y lo pensaba más que nada, no solo desde los medios tradicionales, sino desde el momento en que se fueron diversificando los géneros, a la luz también de los avances tecnológicos, porque pensaba, por ejemplo, que entre 2004 y 2010, Facebook, Instagram, Twitter, ahora TikTok, es decir, cómo fueron adaptando el lenguaje ustedes para promocionar ese universo particular y que no sea una reseña de receta de cocina y que funcione en un paquetito perfecto. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Yo, a ver, no sé, o sea, porque como prensera o como prensero uno no hace el contenido, sino que uno dialoga con quienes hacen el contenido. O sea que vos podés no tener TikTok descargado en tu celular, pero hablar con los que... Por supuesto que entiendo igual a lo que si yo no sé ni siquiera qué es TikTok, es difícil que le hable a alguien como para que pueda transmitirlo. Para mí creo que como enseñanza discursiva con el tiempo de hacer prensa, a mí yo lo que aprendí es lo que aprendí hablando, trabajando en librerías y promocionando libros, siempre es lo mismo, tenés que construir un tono y tenés que construir una voz para hablar. No es solo una gacetilla, la gacetilla es la base, pero vos tenés que, es lo que decía Mariana al principio, cómo cerrar una gacetilla, tenés que lograr que cuando alguien te lee lo que vos estás haciendo, porque estás comunicando un libro para que las otras personas lo comuniquen en realidad, pero vos estás dando la información para que puedan comunicarlo, te conozcan, entiendan quién sos, entiendan qué es lo que estás diciendo, porque porque la información se toma de forma distinta, sino si yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero si yo me la paso diciendo durante 10 minutos que no coman trigo, te van a decir, uff, listo, se fue el loco del trigo, vámonos. Ahora, si yo les digo, yo soy celíaco, no coman trigo porque hace mal, dicen, yo también soy celíaco. O sea, si conoces a alguien, ¿por qué te dice algo? Posiblemente te toque más, o puedas decir, a mí no me importa, entonces, pero con lo que hagas tenés que transmitir quién sos, que es por cómo se promociona un libro. Tenés que promocionar el libro, pero también quién sos vos como lector, además, para que sepan hacer la lectura de, está bien lo que me dicen, no, bueno, nada de eso. Y después sí, estar como un poco atento y saber en qué canales se están promocionando los libros, como para primero buscar a esa gente y saber cuáles son las cosas que les podés ofrecer, porque en TikTok quizás no va tanto la de entrevistar a un autor, porque va por otra movida distinta y le podés ofrecer otra cosa distinta, y en Instagram sí pueden hacer un vivo con el autor, entonces, nada, eso, me callo, brevedad. Gracias, Felicita. Mariana, vos querías decir algo. No, porque es agregar, pero eso, siempre piensen en cómo transmitirle a la persona esto que querés transmitir, y por supuesto que hay que entender lo que está haciendo el otro, pero también después esa persona va a tener un registro súper distinto de cómo le va a hablar del libro en TikTok, que no es lo mismo que otra persona que tenga un programa para gente grande en una radio. Pero ustedes, el registro pasa por empatizar por esa persona y que te entienda lo que le estás diciendo. No es que te tenés que hacer el tiktokero para que a esa persona le interese tu libro. Digo, porque ahí hasta sería falso, la otra persona te va a matar de risa, o sea. Bien, leo la pregunta de Sofía Castillón. ¿Cuáles son los errores más frecuentes de las editoriales independientes que se inician al momento de promocionar un libro? Pregunta la de Sofía, ¿Cómo gusta la del error, es así, garpa real, garpa esta cosa de meterla. Ahí el cuchillo, ¿no? Sí. En la costilla. No sé si concretamente... Bueno, te dejo a vos, Mariana, si querés, o no sé. Sí. A ver, podría ser cuando la pifian mucho en el catálogo por algo, no sé, digo, porque el escritor es un poco más conocido o es conocido en redes, entonces pueden publicar ahí y te das cuenta que eso se sale del catálogo y decís, ¿y ahora qué hago con esto? Que ahí Sí. Sofía agrega en el chat que garpa el miedo a equivocarnos, claro, que es por el miedo a equivocarse. Para mí, ahora mirá, doy vuelta a eso. Nada mejor que equivocarse, nada mejor que hacer las cosas mal. El problema cuando haces algo mal es cuando no evaluaste, no tenés un proceso de evaluar por qué hiciste mal las cosas. Pero
yo soy un gran fan de la creatividad y aplicar la creatividad. Y la creatividad está en el borde de la banquina. Si haciendo redes nunca te equivocaste, posiblemente no estés haciendo tan bien las redes, porque te tenés que haber mandado un moco. Entonces, está bien el miedo a equivocarse, pero es muchísimo más importante. Una vez, hace poco mandé una gacetilla por el día del periodista a los periodistas, ¿no? Y me escribió alguien diciéndome que me desubiqué, que le parecía que lo que había hecho estaba mal, porque yo tengo un tono muy, muy personal y mando memes y hago cosas y no sé qué. Y yo le dije, mira, siempre mi primer miedo es equivocarme y hacer las cosas mal, pero o sea, y derrapar. Pero el segundo gran miedo que tengo es dejar de hacer cosas por ese miedo, digo. Entonces, prefiero hacerlas y equivocarme y después ajustar. Que entonces, nada, creo que como un error como una editorial independiente sería pensar que las cosas no se pueden hacer. O sea, pensar que solo las grandes pueden llegar. Mentira, o sea, nada creció más. Que la pandemia, si algo mostró la pandemia en el mundo del libro fue que ya no importaba tanto en dónde tenías la librería, sino la comunidad que habías construido. Porque cuando llegaron los 2 años de no poder salir a la calle, las librerías independientes y las librerías de barrio crecieron 1 tonelada y las cadenas cayeron. Porque no tenían por qué, porque estar en la avenida más transitada ya no importaba, sino que importaba la comunidad que había construido, porque entonces la gente seguía sabiendo de tu librería, compraba por internet y demás. Entonces, es el error de una editorial independiente es creer que las editoriales grandes tienen más herramientas para hacer las cosas. Mentira. Y no creer en tu propia visión, porque cuando decís, mirá esta editorial, qué buena que está, ¿entendés? Otra vez, cuando no está pensando en el mercado, en que la tienen que leer todo el mundo, no sé, edita literatura africana, no sé, hay una editorial que edita traducciones coreanas, porque a la persona le interesa eso, va por eso, crece y busca al que le gusta eso, y entonces ahí decís, mirá qué increíble esto. ¿Entendés? Si no estás diciendo, a ver, este libro para mi abuela, este para mi tía, este para mi sobrino, y ahí moriste, porque no existe. Sí, eso. ahí Sofía agregó eso de que le pensaba en la difusión, las conversaciones. Sí, que como editorial independiente tienen una cosa que es que todos hacen todo, el editor hace la prensa, hace esto, hace lo otro, usen eso, porque nunca en prensa un mail de un editor garpa muchísimo más que el de un prensero a prensero. O sea, mail de editor le gana al mail de prensero. Claro, el editor no puede estar mandando 50 mails y haciendo todo eso. Pero si sos una editorial independiente, bueno, es decir, si vos decís, yo esa montaña no la puedo escalar. Claro, más vale, no se trata de escalar la montaña, se trata de que quieras escalar la montaña y llegar hasta donde puedas de esa montaña. Me callo, listo. Quedan preguntas para Sí, hacer. Mariel de Palermo pregunta, Mariana Palermo, en las presentaciones del libro siempre las preguntas de las editoriales o los panelistas son las mismas e irrelevantes, como, dados ejemplos, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fuiste escritor? ¿Qué tips podrían darnos para que sean exitosas comercialmente? Ella es correctora. ¿Arrancó o arrancamos? Vos, yo tengo menos. Yo quiero abrir algo sobre las presentaciones de libros. Una presentación de un libro no es para vender un libro. Una presentación de un libro es la fiesta de cumpleaños del autor con su libro. Y entonces, si vos vas a hacer una presentación de un libro y crees que eso es lo que va a hacer... O sea, en el imaginario parece que un libro no se lanzó si no se hizo una presentación. Pero la presentación de un libro es tu fiesta. Digo, ¿va a ir gente? Hagámosla. ¿No va a ir gente? No la hagamos, porque si no tenés amigos, no va a ir nadie. Sí, seguramente se van a vender. ¿Dónde hay una diferencia? Si vos sos un catedrático, si sos un docente, si tenés como ese grupo de alumnos. Yo, donde vi más libros venderse en mi historia breve, digamos, de presentaciones de libros, fue con docentes, que vos decías, claro, 30 libros venimos en la presentación, 40 libros. O sea, ¿cómo puede ser? Claro, van todos los estudiantes a comprarle el libro al profesor. Que estoy diciendo 30 libros, 40 libros, no le cambia el ecosistema a nadie, pero para vender 30 libros en una presentación es rock and roll, o sea, no es que vendés 1 tonelada en la presentación. ¿Qué te sirve las presentaciones en el mundo de hoy? Bueno, que es contenido. Hoy las presentaciones, por la pandemia, por la gran ¿cómo se llama? Maestría que hicimos todos en videollamadas y en contenido y demás, claro, generaste un contenido que se puede transmitir. Bueno, sí, te puede servir ahora para hacer algo más, pero nada, una presentación tiene que estar pensada como una fiesta de cumpleaños. ¿Vas a invitar gente que no te cae bien? No. Entonces, ¿vas a invitar a dialogar al autor con alguien que se lleva para el orto? No. Entonces,
si es una fiesta, si son amigos, si la gente la va a pasar bien, seguramente va a ser un contenido que está interesante de ver después. Está muy bien. David. Sí, bueno, Diana pregunta qué pasa con los escritores noveles. Sí, más allá de la edad, ¿qué consejos darían a los escritores noveles? Bueno, para promocionarse también, yo siempre digo lo mismo, ir en firme, no querer, no tener una expectativa gigante que después se frustren, o ir en firme con eso, promocionarse en sus redes, ir a ferias, presentarse, pero buscándole siempre, entendiendo dónde puede estar el que le interesa eso que yo tengo para llevar. Si no, es que no estoy entendiendo algo de la pregunta, perdón. Sí, no che, ahí Ricardo dice que no va a hacer la presentación y que se ahorró plata. No, hacela la presentación. Eso, Ricardo, no tenés amigos, ahora me dan ganas de ir a abrazarte. Hacela la presentación. Ricardo, Lo que no es. Vamos todos los de acá, escuchame. Ricardo, pasá la dirección y vamos, somos 82. Claro. No, lo que quiero decir es que no se inaugura un libro con una presentación. Pero sí te da material y te da cosas para hacer. Y si te hace bien a vos como autor o como autora de hacer la presentación, adelante. Pero que sepas que es una presentación, o sea, en general. No, y para autores noveles, no sé, es tan difícil, o sea, es el mismo consejo que con un autor que publicó 40 horas, que apueste a lo que está haciendo. Tal cual, totalmente. ¿David? Sí, quedan algunas preguntas que son bastante parecidas, que es cómo contactar con determinadas, no sé, personas, con Netflix para vender un libro, con este tipo de preguntas, que ya creo que fueron respondidas de alguna manera a lo largo de la Se charla. están reiterando algunos conceptos. Sí. Ahí yo vi que varias ponían había una que aparecía todo el tiempo sobre Amazon, que no la entendí, pero... Para vender, me imagino, vender los libros por Amazon. Amazon. Si sirve o no sirve, si es bueno. Sí, o sea, creo que nuestro Amazon es Mercado Libre y hoy Mercado Libre es una tonelada de ventas de libros porque las mismas editoriales venden por Mercado Libre. Entonces, ¿qué es lo que hablamos en un principio, en un momento? Hay mucha gente que no visita librerías. Entonces, todos los canales, no se casen con ninguna estrategia. Todos los canales que se puedan hacer, adelante. El libro digital, si Amazon era por el libro digital tiene algo que es lo mismo que el libro en papel. Hacer un libro y decir, ya lo mandé a la calle, no es nada. O sea, le falta toda la otra parte para que el libro se venda. Todo lo que estamos hablando sobre la promoción, sobre la comunicación. Un libro digital tirado en el universo de los libros digitales, donde hay 10 millones de cosas y convive con los memes de Wanda Nara, con todo, Si no haces algo y no lo difundís por tu lado y no haces que la gente quiera leer eso, sí, claro, sirve tanto como revolear un libro en la calle. O sea, es recomendable decirle a Wanda Nara que lo recomiende ella, ¿no? Sería un gol. Yo le mandé hace poco libros a ¿cómo se llama? Los Ángeles de Ángel de Brito. Para mí fue un gol que Ángel de Brito puso en una historia un libro que le mandé de anagrama, pero porque me divertía. O sea, es eso, se pueden hacer un montón de cosas y nunca sabes qué va a funcionar. Eso debe ayudar un montón, depende del perfil del autor y del libro, ¿no? Pero que una celebrity, por decirlo de alguna manera, tome un libro y te lo recomiende, eso debe disparar un poco la promoción y la difusión, seguramente, ¿no? Y hace que el libro esté en la cabeza. Quizás esa cosa no es puntual, pero de pronto decís, este es el libro que cuando mencionaron que el otro dijo. Es hacer ruido para que el libro esté acá, digamos. Claro. Ahí decía Graciela Escarlato, ¿los medios son receptivos a la poesía? Bueno, hay muchos, pero no hay espacios muy visibles de poesía, pero hay muchos. La otra vez, no sé si Seba, ¿te acordás? En un grupo alguien dijo, che, espacios de poesía. Bueno, todo el mundo empezó a tirar y era como, bueno, hay un montón. También, ¿es la tapa de tal? No, pero bueno, indudablemente ahí va la gente que lee poesía. Entonces, bueno, hay que ir a esos medios. Hay que hacer ese laburito de buscarlos. Y hay un montón de revistas culturales, no son grandilocuentes probablemente, pero insisto, ahí está la gente que va a ver, a ver qué compro, qué leo, de qué se está hablando de poesía. Entonces es importante estar ahí. Sí,
Eñe, por ejemplo, destina la última página de su revista a la poesía. ¿Quiere decir que porque te publiquen una poesía ahí vas a vender 14 millones de libros? No, o sí, nunca sabés. Pero más importante que saber cuánto espacio hay en los medios, me parece que es entender cuáles son esos medios que sí le dan espacio, quiénes son los referentes, quiénes son los que si leen un poema en su Instagram, hay un montón de gente diciendo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué leíste? ¿De dónde salió? ¿Qué no sé qué? Y lo otro, algo que sí cambió en los últimos tiempos, que tiene que ver mucho con el crecimiento de las librerías independientes y este perfil de librerías curadas por una visión del mundo del libro, es que creció mucho más el sector de poesía en las librerías. Cuando yo trabajaba en una cadena de librerías en 1999, empecé en el 2000, poesía te tenías que tirar al piso para encontrarla. No porque nosotros no nos gustara la poesía, porque uno armaba la librería en función de lo que todas las librerías se arman en función de lo que vas a poder vender y recomendar y demás. Y el sector estaba en el piso a veces. Y hoy esos sectores ya no están en el piso. Hoy hay librerías donde vos entrás y la primera estantería que encontrás es la de poesía. Entonces el trabajo más atractivo es encontrar cuáles son esas librerías que tienen un espacio, que tienen libreras o libreros que son poetas. Entonces, no apunten a 1000 cosas, siempre es los 10 que te funcionan. Tipo, no, porque yo tengo una comunicación que la hago y quiero llegar a 10.000 personas. No, ¿sabes qué? Si 200 te creen lo que vos estás diciendo, sos Gardel, digamos, no tenés que llegar a un montón. Bueno, no sé si quedó alguien, ya son 8 menos 20, ya nos hemos pasado, hemos roto todos los récords de permanencia acá en esta charla. David, ¿quedó alguien así? En verdad me da pena que alguien que quiera preguntar algo se quede sin hacerlo, pero nos hemos pasado un poquito por ahí bastante. aprovecho, mientras buscan a ver si hay algo distinto, para decir que un poco por todas las preguntas que salieron, lo dije medio por arriba, pero también revisar siempre la estrategia. Un poco lo que decía Seba, vas un paso para adelante, revisás, te equivocaste, no importa, volvés, pero revisar, porque hay mucho en este sector de creer que el otro es malo, ¿no? Las editoriales son malas, no me entienden lo que le estoy diciendo, y no, porque está yendo con una historieta a la editorial que publica crónica, ¿no? Nada que ver. Entonces, no, porque tal periodista no me da bolilla, y no, porque vas con poesía y el tipo hace cuento, ¿no? Entonces, revisen todo el tiempo por qué el otro, por qué no estoy avanzando en lo que quiero y qué puedo hacer para revisar eso. Me parece que es como, no sé, tenía ganas de decirlo. Bueno. Sí, yo quería aclarar algo también antes, que ya Sí. estamos pasadísimos, pero este cartel que tengo atrás, porque si no lo digo, si no lo ¿Sabés explico... que te lo iba a preguntar 200 veces? Pero dije, no, ¿por cómo le voy a preguntar no, eso? Dije yo. No, es que me olvidé, a veces blureo el coso para que no parezca raro, pero bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que hablamos. Este es un mantra que me repito yo, nadie lee, nadie hace clic, es el mantra que me repito yo cada vez que voy a escribir un newsletter o un mailing de prensa, que digo, no es que nadie lee el libro, sino que nadie lee lo que uno pone en los mails y nadie hace clics en lo que uno pone en los mails. Entonces, ¿qué hago para que la gente sí lea lo que pongo en los mails y sí lea y se hagan clic en donde yo quiero que hagan clic? Entonces, es conocer, o sea, este cartel apunta a la creatividad. Si nadie lee, o sea, yo en unas gacetillas al principio ponía la tapa en alta, el botón para descargar esto, ponía 1000 cosas, y me devolvía al mail y me decían, ¿me pasás la tapa en alta? Dale, te puse el botón. Entonces digo, ¿para qué? O sea, saber, si nadie lee, entonces ir al hueso. Si nadie hace clic, o sea, y ser creativo para que la gente quiera leer tus mails y quiera estar esperando ese mail que le va a llegar y no piense que es spam. Y si nadie hace clic, no pongas algo como un enlace cuando sabés que solo, con muchísima suerte, el 10% de la gente que le mandaste un mailing hace clic, que es más bajo que el 10%, es el 5%, es el 3%. Entonces imagínate que vos querés que todo el mundo se entere de algo y decís, lean este cuento haciendo clic acá. Pongo un ejemplo pavo, ¿no? Pero lean este cuento haciendo clic acá. Y decís, no, si querías que lo lean, ponelo en el cuerpo del mail. Porque si se lo mandaste a 100 personas, 3 lo van a leer nada más. Entonces, nada, nadie lee y nadie hace clic. Esa es la realidad. Luchemos con la creatividad para que esa realidad sea distinta, digamos. Mariana, Sebastián, un placer escucharlos. Hemos aprendido, me llevo un montón de cosas, de conceptos, de ideas para promocionar, también para conocer la trastienda, ¿no? De cómo llega un libro, cómo se nos presentan los distintos libros que nos acercan. Placer escucharlos, a los dos. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien. Sí, estuvo genial. Muchas gracias. Bárbaro, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Un beso grande.